Saludos. En este video vamos a resumir los temas con los que abrimos el tercer corte, que es la última parte de nuestro curso. Vamos a trabajar tres temas. Vamos a hablar de diseño y jerarquía de formas, vamos a trabajar volúmenes compuestos y vamos a trabajar líneas y manchas con pincel. Entonces vamos a empezar con el tema de diseño y jerarquía de formas. Cuando empezamos el curso, establecimos como uno de los parámetros para bocetación la necesidad de presentar ideas de una manera económica e impactante y sobre todo clara y altamente legible, utilizando la menor cantidad posible de recursos, incluyendo tiempo, recursos técnicos y energía. El diseño visual guiado por formas es una manera muy conveniente de explorar esa necesidad de síntesis y economía en los dibujos. Para que nadie se vaya a confundir, cuando estemos hablando de jerarquía de formas, vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de la utilización de formas primarias, aunque vamos a escribir forma primaria como singular. Vamos a hablar de formas secundarias. Aquí sí vamos a hablar en plural. Y vamos a hablar también de formas terciarias. Y vamos a explicar de qué se trata cada una. Formas primarias, secundaria y terciarias son una distribución de formas de acuerdo a los diferentes intereses o áreas de la imagen que vamos a empezar a resolver con cada una de ellas. Voy a valerme aquí de un lápiz rojo que me da la impresión que registra bien. Déjenme confirmarlo. Creo que se alcanza a ver lo suficientemente bien. Vamos a trabajar un par de ejemplos para explicar cada cosa. Entonces, cuando hablamos de forma primaria, en un diseño que inicialmente va a ser de personajes, pero esto también puede aplicar para objetos escenográficos, puede aplicar para máquinas, puede aplicar para artefactos. Cuando hablamos de forma primaria, estamos hablando de una forma dominante, una forma que nos da un primer nivel de lectura, una forma que, si bien no va a tener una información específica muy detallada, por ejemplo, en este momento, ¿qué es esto? Si estoy haciendo un ejercicio de personajes, en este momento realmente no hay una, como se dice, no hay un dato que uno pueda indagar a partir de algo tan sencillo como una silueta tan básica como la que yo acabo de dibujar aquí. Vamos a ajustar un poquito la cámara. Eso, listo. Lo único que podemos leer aquí es que tenemos una forma orgánica y tenemos una forma que es un poquito robusta, pero realmente no tenemos nada más por ahora. Entonces vamos a tener en cuenta a qué hace referencia cada forma. La forma primaria es una forma dominante. Es el primer nivel de lectura. Es el primer nivel de información y de narrativa. La información que nos da la forma primaria no es muy específica, pero en términos generales sí nos debe dar información. Por ejemplo, un cuerpo que podemos asociar con animales, podemos asociar con cierto nivel de grasa corporal, podemos asociar con cierto nivel de peso. De una vez voy a empezar a convertir esta forma primaria en un volumen mediante la utilización selectiva de algunas líneas envolventes. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo algo diferente a los ejercicios que hacíamos al principio del curso, donde tomábamos una figurita y le dábamos una línea longitudinal y un par de líneas transversales para convertirlo en un volumen. Aquí estoy siendo más delicado con la asignación de las líneas envolventes porque estoy tratando de establecer, vamos a marcar aquí con una ligera sombrita en el lápiz rojo, estoy tratando de establecer la diferencia entre un plano lateral y un plano frontal. Estoy tratando de establecer una naturaleza más específica en el volumen que estoy creando con esa forma primaria. Entonces, forma primaria, recapitulando, es ese primer nivel de lectura, información y narrativa. Es una forma dominante, es una forma individual. Eso es muy importante para mantener un buen control del diseño. Cuando hablamos de unas formas secundarias, hablamos de apéndices, hablamos de proyecciones que surgen a partir de ¿qué? De la forma primaria. En el caso de personajes, los apéndices, que son las formas secundarias, son las que detentan o comunican la capacidad o el potencial de movimiento y acción. Cuando hablamos de apéndices, ¿de qué estamos hablando? En un personaje normal hablaríamos de dos piernas, dos brazos y una cabeza, o dos piernas, dos brazos, un cuello y una cabeza.
Pero si hablamos de criaturas o de personajes que tengan una estructura más compleja, entonces podríamos hablar de cola, cuernos, alas, eh, realmente cualquier otro apéndice que corte marcadamente la silueta de la forma primaria, pero que además de eso tenga una función propia. Vamos a entender eso con mucha claridad cuando lleguemos a formas terciarias. Entonces, en esta primera estructura voy a agregar primero una pequeña masa, casi como si fuera una piecita de ropa interior, que me sirva como un punto de origen para las piernas. Voy a cuidar el encuadre de mi cámara, ya que a veces con eso soy un poco atolondrado. Entonces vamos a procurar que no vaya a estar ni chueco, ni que se vaya a cortar. Listo, entonces aquí voy a agregar dos piernas y voy a agregar también dos pantorrillas y dos pequeñas masitas trapezoidales para los pies. Eso está muy bien. Y ahora voy a agregar también una cabeza que surge como un trapecio de lados curvos. Le voy a poner también de una vez un plano lateral. Y sin mucha complicación voy a agregar un par de formas elásticas que correspondan a los brazos. Un lápiz, en este caso un lápiz rojo, aunque también podría ser un lápiz 6B o podría ser un lápiz... realmente cualquier lápiz de la serie B es un lápiz que va a rodar con mucha facilidad sobre el papel porque al ser más graso no va a dar una huella tan dura, no va a dar una huella ¿cómo se dice? Como tan nítida. Uno obviamente tiene que tener cuidado de no ensuciar los dibujos, pero un lápiz que sea de mina blanda, mejor dicho, va a ser muy útil para que al estructurar, esa estructuración se haga con mucha sencillez. Entonces miremos lo que está pasando aquí hasta el momento. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 formas secundarias. En este momento, aunque no tengo nada de información específica sobre quién es este personaje, ya tengo suficientes datos para tener una primera narrativa. Tenemos un personaje que es más bien obeso, pero vemos que también es robusto. Vemos que tiene unas proporciones particulares donde las piernas son mucho más cortas que el torso y los brazos. O sea, tenemos una proporción que no es completamente humana, pero sigue la evocación de una figura humanoide, es decir, que recuerda a un humano sin serlo completamente. Tenemos una cabeza que se siente más bien pequeña respecto al resto del cuerpo, pero todavía no tenemos suficiente información sobre, por ejemplo, las manos, los dedos, la cara. Entonces tenemos solamente una combinación de formas primarias y secundarias. Cuando combinamos forma primaria con formas secundarias, eso ya es suficiente para crear un diseño general. O sea, uno puede tener esa forma dominante, ese primer nivel de lectura de información que llamamos la forma primaria, y en combinación con las formas secundarias como apéndices que surgen de esa forma primaria y comunican un potencial de acción o movimiento, o por lo menos evocan la idea de dinamismo en caso de que estemos dibujando un objeto estático como una planta, ya ahí tenemos la generalidad de un diseño. ¿Listo? Recuerden además que las formas secundarias son formas que pueden tener una identidad individual. En clase habíamos propuesto una patica de un insecto, que es un ejemplo de forma secundaria en un diseño de criatura, y de manera individual, si la separamos, podemos reconocer qué es. Cuando llegamos a las formas terciarias, hay un problema muy interesante que estas nos ayudan a resolver. Las formas terciarias son formas que solo funcionan por acumulación. Son las más pequeñas. A mí siempre me gusta usar como diagrama para las formas la siguiente agrupación de números. Para forma primaria, un 1 grande. Para formas secundarias, un pequeño grupo de los números 2 de tamaño mediano. Y para las formas terciarias, una gran cantidad de pequeños números 3. Puede ser una pequeña analogía de lo que son las formas. Las formas terciarias, decimos, son formas que funcionan por acumulación. Son formas que, a diferencia de las formas secundarias, no tienen una identidad individual o no tienen que tenerla, sobre todo cuando estamos hablando de bocetación sencilla, sobre todo guiada a thumbnails, a miniaturas. Las formas terciarias, como les digo, de forma individual pueden ser cualquier cosa, ¿no? Podría decir una pequeña arista, una pequeña curva, una forma ovoide compuesta, pero no dice, ¿esto qué es? ¿Qué pretende ser? De manera acumulativa es donde vamos a tener no solamente
la realidad o la especificidad de qué son esas formas terciarias, sino que esas formas terciarias le van a dar una identidad específica a en este caso, personaje o a cualquier diseño donde las vayamos a aplicar. Entonces, de nuevo, con el lápiz voy a empezar a planear dónde podrían ir esas formas terciarias. Entonces, voy a planear la existencia de dos orejas. Voy a jugar con algunos apéndices que puedan comunicar la idea de pelaje o plumas, dependiendo de cómo se vea el resultado final. Si se dan cuenta, en ningún momento me voy a complicar yo con la idea de texturas. Todo va a ser una evocación abstracta, es decir, yo no voy a pensar en pelaje o en plumas o en metal o en madera o en ningún otro material como un problema técnico a resolver, sino voy a pensar siempre en su representación abstracta. Entonces, ¿eso concretamente qué impacto tiene en el diseño de formas terciarias? Las formas terciarias tenemos que entenderlas como quiebres de silueta, nada más. Es decir, que más allá de comunicar una textura específica realista que en este momento no tiene ningún valor, lo que vamos a hacer es jugar con esas formas terciarias de tal manera que nos ayuden a quebrar una silueta que originalmente, si se lee muy lisa, podría no tener suficiente información para entender de qué o de quién estamos hablando. Entonces, en este caso quiero que se entienda que es una especie de criatura híbrida. Es como, estoy pensando un poco como en criaturas de juego de rol, como el Owlbear o cosas así, como criaturas que son híbridos entre varias categorías de animales. Entonces aquí tenemos una criatura que tiene unas orejitas grandes, de pronto como de zorro. Le voy a poner aquí un ojo, le voy a poner otro, le voy a poner aquí una nariz y le saco una trompa. Entonces tiene una cara que puede recordar un poco como un perrito, por ejemplo. Pero tiene un pelaje que es muy frondoso. ¿Por qué es muy frondoso? Porque evidentemente las formas terciarias están quebrando de una manera determinante la silueta. Es decir, que no estoy diciendo que tiene pelaje y ya, sino que ese pelaje está en un estado que puede asociarse, por ejemplo, con un animal salvaje. Un pelo que se sienta como chuto, que se sienta como que no es muy terso, que no está muy cuidado, como puede pasar con un animal salvaje. Piensen, por ejemplo, en un buey, piensen, por ejemplo, en un oso, ¿listo? Pero de nuevo, fíjense que yo estoy buscando aquí quiebres de silueta. Yo no me voy a poner ni siquiera a tratar de buscar la iluminación de una textura de pelaje ni nada de eso. Todos estos diseños tienen que poder tener una vida abstracta al principio y después sí vamos a tratar de resolver asuntos de iluminación. ¿Listo? Entonces cuando llegue al remate de las piernas o de las patas, voy a hacer otra cosa simplemente porque llama mi atención hacerlo. ¿Listo? Ustedes saben que, o deben saber que yo soy muy amigo, esto lo había explicado también en una sesión, yo soy muy amigo de resolver sobre la marcha esos ejercicios. No soy amigo de prepararlos con antelación. Me gusta preparar los temas, pero no preparar los ejercicios para que sobre la marcha surjan diseños y podamos poner a prueba estos principios. Esto es algo que me gusta mucho como para que de verdad sean como ejercicios más orgánicos, ¿sí me entienden? Como que no es un ejercicio que preparé hasta que salió bien, sino no, sobre la marcha improvisamos un diseño, pero seguimos unos principios que son muy específicos. Entonces, listo. Aquí tenemos ya un primer ejercicio donde vemos una combinación de forma primaria, secundarias y terciarias. Nuevamente, ustedes saben que yo repito al 100, vamos a recapitular. Tenemos como forma primaria un bloque o una masa que nos da el primer nivel de lectura. Miren que incluso las formas pueden empezar a fundirse en la totalidad del diseño. Eso no es malo, no se afanen por eso. La forma primaria es un primer bloque, una primera forma que llama nuestra atención, nos da información general, muy específica, muy relacionada con fenómenos físicos o con la experiencia de un objeto físico. Por ejemplo, la forma primaria nos puede decir peso, nos puede decir nivel de ligereza, nos puede hablar de rapidez, nos puede hablar de una evocación vertical o horizontal o si es más pesado o más ligero, pero no nos puede decir mucho más que eso. No nos va a hablar de materiales, no nos va a hablar de especificidades de narrativa. Nos dice un primer nivel de lectura, pero es la primera buena o mala decisión de diseño. Segundo, las formas secundarias son los apéndices que se proyectan a partir de la forma primaria. En el caso de un personaje, hablaríamos de piernas, patas, brazos,
cola, cuernos, alas, etcétera, etcétera. Y las formas terciarias no tienen que ver ni con el primer nivel de lectura o de narrativa, ni con la especificidad de movimiento o acción, sino las formas terciarias son aquellas que contienen el mayor nivel de especificidad referente a identidad y función, pero son formas que funcionan por acumulación como un agrupamiento. De manera individual no son especialmente notables y con frecuencia ni siquiera las podemos identificar en tanto que formas específicas. Entonces vamos a hacer ahora un primer ejercicio donde lo que vamos a hacer realmente es explorar formas primarias. ¿Listo? Esto quiero que también lo hagan en sus bitácoras. Eventualmente tenemos que hacerlo en pincel. Yo voy a estar trabajando todo el tiempo o con brush pen, pero también voy a estar trabajando con tinta china. Entonces, primero voy a estar trabajando con brush pen. Fíjense lo que va a ocurrir aquí. Vamos nuevamente a hacer uso de varios materiales. Aquí tengo este plumón simplemente porque está a la vista. Nosotros hemos estado trabajando durante algún tiempo. Vamos a aumentar otra vez el encuadre y aprovechar mejor el espacio del papel. Eso, listo. Entonces nosotros hemos estado trabajando durante algún tiempo, realmente desde el principio del semestre, con dos tipos de formas fundamentales. La primera es una forma libre orgánica. Esa forma es una curva. Esa curva puede tener más o menos complejidad según lo que necesitemos. Pero ambos tipos de formas, sean más sencillas o más complejas, se van a vincular mediante la misma mecánica, utilizando una línea longitudinal y al menos 2 o 3 líneas transversales, que ya saben, cuando sean posibles que sean óvalos, todas esas líneas las llamamos líneas envolventes, se van a convertir en volúmenes. Eso lo venimos haciendo desde literalmente los primeros minutos de la primera sesión. Entonces, para que recordemos que esto lo hemos venido usando. En segundo corte, introdujimos formas que por un lado pueden ser un poco más fáciles de dibujar, que son los volúmenes inorgánicos. Pero cuando nos ceñimos a retículas de perspectiva, estos volúmenes deben ser estrictos en su creación. Es decir, el dibujo de un cubo y de un prisma siempre va a ser más sencillo que una forma orgánica. Aunque puede haber visiones contrarias a esto, alguien podría decir, no, esto es mucho más fácil porque me puedo mover la mano con más tranquilidad. Ok, pero el caso es que tenemos como dos categorías principales. Aquí tenemos objetos que son inorgánicos o de una evocación más inorgánica, y aquí tenemos objetos que son más de evocación orgánica. En segundo corte, desde la mitad del segundo corte en adelante, introdujimos también la noción de las proyecciones libres, donde partimos de una base que está correctamente afianzada dentro del esquema que nos da la retícula de perspectiva. En este caso sería una retícula de 2 puntos de fuga, de pronto de 3, dependiendo de lo que esté pasando acá. Duplicamos esta primera figura, en este caso un rombo. Este es el ejemplo más básico que hemos dado de esto. Y después, cuando vamos a generar el volumen, vinculamos la base no con líneas rectas, sino con líneas curvas. Entonces aquí tenemos un mayor nivel de asimetría, pero seguimos controlando una estructura, seguimos generando un volumen que tiene una lógica, y esa lógica se va a reforzar mediante la utilización de líneas envolventes. De todo esto se han dejado demostrativos. Recuerden que ustedes pueden ir a consultar esos demos en el resto del canal. ¿Listo? O sea, la idea de estos videos nunca es como decir, vayan, estudien eso, sino en este momento pues estamos dando el demo general, pero recuerden que hay por lo menos unas 2 horas y media, 3 horas de práctica solo del tema de proyecciones libres para los que quieran seguir afianzando este tema. Entonces, en las proyecciones libres ya empezamos a ver la idea de que desde que tengamos una base lógica de perspectiva, no tenemos que preocuparnos porque todo tenga un origen como cubo o como prisma. Vamos a seguir explorando la idea de proyecciones libres, pero vamos a buscar proyecciones libres donde no solamente tenemos rombos como la base y la cima de las figuras, sino donde vamos a tener figuras de una apariencia mucho más libre. Entonces, vamos a estar combinando esto. Yo creo que de hecho sería una buena idea combinar un tono de gris que sea más intermedio con el tono del brush pen junto con el lápiz rojo. Ya saben, no es obligatorio que tengan lápiz rojo. Sí es bueno que tengan un portaminas o un lápiz que puede ser B, 2B, o en el caso del lápiz, porque en portaminas si no lo hay, un 6B también les puede funcionar muy bien. Que tengan una herramienta que les permita trazar con mucha facilidad
y que los motive, ojalá, a hacer líneas cada vez menos rígidas. Eso es muy, muy, muy importante para la clase. Aquí tengo este tono creo que me puede servir muy bien. Listo. Entonces, vamos a empezar esa exploración. Para que nadie se pierda, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Vamos a empezar a buscar cajas que tengan una apariencia redondeada. ¿Listo? Vamos a empezar a buscar. Vamos a empezar a buscar. Espérenme, que es que este encuadre no me sirve mucho porque estoy desperdiciando mucho papel acá. Vamos a empezar a buscar. Eso está mejor. Cajas que parezcan elásticas. La comparación que siempre me gusta hacer es, imagínense esta cajita que yo estoy haciendo acá, una cajita que es un prisma común y corriente. Y si nosotros dijéramos, no, pero es que esta caja va a ser elástica de tal manera que tanto su alto como su ancho como su profundidad se van a convertir en curvas. ¿Qué pasaría ahí? Pues lo que pasaría es que, primero, tendríamos un sólido de apariencia mucho más orgánica. Y segundo, ese sólido, por virtud de tener todavía esa evocación de cajita, nos sigue mostrando tres lados visibles. Eso es muy importante para lo que vamos a estar haciendo en esta primera parte de estos ejercicios. No vamos a tener una forma completamente libre, orgánica, como estas de aquí, sino vamos a tener formas que son como un híbrido entre orgánico e inorgánico. Partimos de la caja prismática, pues, o de un cubo, pero vamos a como a darle una apariencia elástica a toda la figura. Fíjense que aquí tanto las esquinas como los lados tienen esas curvaturas. Y ahora, si yo voy a asignarle a esto líneas envolventes, mientras que en esta primera cajita esas líneas envolventes tendrían que ser rectas, y realmente para una caja común y corriente como esta no hace falta tener líneas envolventes. Solamente es cuando ya tenemos proyecciones libres que vale la pena usar envolventes para reforzar esa evocación del volumen. Entonces lo mismo aquí, yo voy a poner por lo menos la transversal, que aquí se convierte en una longitudinal. Recuerden que la longitudinal es la que sigue el lado más extenso, sea arriba, abajo, izquierda o derecha. Y voy a poner una y dos transversales. Y fíjense que esas transversales también son curvas. Esa es la primera parte de esta exploración. Nosotros vamos a tener la opción en tercer corte de trabajar personajes, de trabajar escenarios, de trabajar escenas y secuencias para los que quieran hacer como, por ejemplo, cómic o quieran empezar a explorar como no solo escenarios como lugares estáticos, sino es diseño de escenas. Y también vamos a poder trabajar diseños que tengan una evocación más de diseño editorial junto con el uso de letras. Todos nos vamos a encontrar en algunos mismos apartados. Todos tenemos que tener un proyecto que esté sustentado en referentes. Todos tenemos que tener una misma cantidad mínima de thumbnails para tercer corte. Aspiro a que puedan lograr por lo menos unos 120 thumbnails en las semanas que nos quedan. Todos tienen que hacer el proceso completo de su proyecto sin distinción de para dónde lo lleven, y todos deben tener un resultado final que va a hacer uso de esta nueva como categoría de perspectiva, donde vamos a estar haciendo sólidos compuestos, sólidos que ya no son solamente una cosa, sino son cada uno la hibridación de diferentes categorías: orgánico e inorgánico, recto, curvo, geométrico y más de apariencia aleatoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas opciones para proyectos. De eso voy a hablar con más detenimiento más adelante, pero todos nos tenemos ¿cómo se dice? Todos tenemos que arrancar desde una exploración que sea más o menos modesta. ¿Por qué? Porque pues estos temas son complejos, y porque esa complejidad se nos puede salir de las manos si consideramos que nuestra pericia no es tan alta. Entonces yo no voy a arrancar de una haciendo personajes. Aquí hice un pequeño demo, pero fíjense que ahora voy a estar un ratico haciendo solamente estas cajitas. Cajitas que se pueden volver como almohadas, cajitas que se pueden volver como costales, o cajitas que se pueden volver como figuritas elásticas. ¿Listo? Entonces fíjense que yo puedo empezar con una sola línea. Ahora elijo hacia dónde proyectar, hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedo elegir proyectar hacia la izquierda, que es como lo mismo que decir proyectar hacia afuera. Y ahora puedo decir, listo, si ya esto es una cara superior,
¿Qué tal si ahora proyecto en esta otra dirección? No es que tenga que hacerlo así, es una posibilidad que tengo yo en esta exploración. Como estoy dibujando con pincel, tengo que ser muy cuidadoso con el pulso del pincel. Eso es uno de los retos que yo voy a imponer en tercer corte, pero también es una invitación a que sigamos tratando de optimizar el pulso. Yo sé que de una semana a otra no quedamos dibujantes expertos, pero ya que la rigidez sigue siendo un problema de todo estudiante de primer semestre, entonces tomen una herramienta, ya sea brush pen o ya sea pincel y tinta china o incluso un plumón. Y si ustedes cuando trazan solamente son capaces de trazar la línea más eh, rectilínea, rígida, lenta y pesada, pues eso significa que el pulso todavía no está donde debe estar. No tenemos la capacidad de valorar la línea, o sea, de darle un valor tonal a la línea de pincel. Y esa es una de las mayores ventajas que tiene la línea de pincel. Es un reto inmenso, pero también es una fortaleza muy grande que uno adquiere cuando uno se acostumbra a dibujar con no solo brush pen, sino con cualquier herramienta que funcione como un pincel. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí en esta figurita también voy a asignar envolventes, pero tengo que tener cuidado de que esas envolventes, primero, sigan la orientación que deberían tener. Y segundo, esas envolventes deben hacer parte de una jerarquía de línea ordenada. Fíjense que por más medio afanoso que es este dibujo, estoy mostrando que el contorno exterior o el contorno principal es diferente en grosor, es un grosor más alto, es un calibre más alto que las líneas interiores. Eso es bien importante para un control de estos sólidos que cada vez se van haciendo más complejos. ¿Listo? También en esta primera práctica quiero que procuren que haya variedad en formas y variedad en rotaciones. ¿Listo? No quiero que se vuelva un ejercicio solo de hacer como la misma cajita una y otra vez. ¿Listo? Sino que sea un ejercicio donde ustedes de verdad puedan decir, estoy probando rotaciones diferentes, estoy probando formas diferentes, estoy probando otro tipo de figuras, por sencillas que sean, por sencilla que sea esa caja, la concepción de caja que sea más larga o más corta, vertical, horizontal o con diferentes niveles de inclinación para picado y contrapicado, ya nos da una diversidad que es altísima. Entonces vamos a pasar a continuación a una página en blanco y vamos a practicar ese diseño de formas tridimensionales que no son ni completamente geométricas ni completamente orgánicas, pero le vamos a agregar un plus a esa práctica. Déjenme ajusto aquí mi bitácora. Quiero encuadrar siempre lo más que pueda de mi página para que el video sea lo más provechoso posible. Entonces vamos a llenar esta hojita, pero se van a dar cuenta que aquí vamos a hacer una operación adicional a la que yo estaba haciendo hace un momento. Entonces, voy a empezar. Y de hecho aquí quiero cambiar de herramienta. Quiero meterme de una vez con una herramienta que es más desafiante. Entonces vamos a empezar a trabajar con tinta china. Para tinta china ustedes tienen libertad de comprar listo, entonces voy a empezar una práctica que utilice tinta y pincel. En este caso yo estoy usando la tinta, aquí no se alcanza a ver, esto es una tinta de marca Speedball, referencia Super Black. Si tienen la tinta china Pelikan, está bien. O sea, si vamos a hablar de cuál es la mejor tinta, creo que la tinta Pilot, hay una referencia, Pilot es esa marca de la que hay, por ejemplo, unos portaminas muy buenos. Ellos tienen una tinta china que viene en una cajita negra y dorada. Esa me han dicho que es como la mejor tinta china disponible en el mercado. Pero realmente pues una Pelican está bien. Sobre todo pues recuerden que si hablamos de bocetación no estamos hablando de obra, estamos hablando es de práctica iterativa. Así que una herramienta y un material decente para hacer muchas pruebas es mejor que comprar de una el mejor material. ¿Listo? Entonces para que no se vayan a complicar mucho con el precio de las cosas. Entonces fíjense que lo que yo voy a hacer aquí, yo tengo aquí un pincel redondo. Ustedes se dan cuenta que no está ni siquiera nuevo. Tiene ahí como su pelito despelucado pues. Pero el pincel y tinta básicamente es lo mismo que el brush, solo que tiene la contraprestación de que su logística es un poquito más complicada.
Yo tengo que estar recargando cada rato, tengo que tener mucho cuidado también. Yo que, por ejemplo, soy reatolondrado, de no ir a dejar caer esto, no dejar que se me riegue ni nada de eso. Pero esencialmente es lo mismo. Si yo tengo un pincel, lo que yo tengo es una herramienta que me permite valorar la línea. Yo puedo trazar la línea más delgada que esté en capacidad de crear, o puedo crear una línea que sea muy gruesa, pero realmente lo que tiene más gracia con esto es jugar con esos valores intermedios de calibres. ¿Listo? Ese es el valor y la potencia que tiene la expresión del pincel, que yo puedo pasar de mancha a línea, puedo hacer entramados y los puedo combinar. Entonces, si ustedes son los que todavía, porque esa es la palabra clave, todavía tracen con mucha rigidez, el trabajo en tinta les va a quedar, francamente, feo e incorrecto. Pero eso no significa que no tengan que probarlo, porque pues tampoco podemos estar toda la vida esperando a que un día de esto se logre calibrar el pulso. Entonces por eso es que tenemos que seguir bregando, tenemos que seguir pujando por lograr esas mejoras, y la tinta va a ser una parte de esa búsqueda de mejoras. Además, si uno insiste en que al momento de dibujar en lápiz se trace suave, en rapidógrafo se trace con total suavidad, pues con lápiz eso cuenta todavía más. Yo no puedo ejercer una gran presión con el antebrazo y mucho menos con la mano. Yo tengo que dejar caer la herramienta, tratar de controlar al máximo el calibre de línea que yo quiera usar, pero concentrarme más en desplazamientos laterales que verticales, porque la presión vertical inmediatamente va a engrosar accidentalmente mi línea. Entonces fíjense que aquí yo voy a hacer una práctica similar a la que estaba haciendo en la otra página. Voy a crear volúmenes que inicialmente sean cajas que han sido convertidas en curvas. Y una vez cree la caja, buscando un calibre menor de línea para las envolventes, voy a crear las longitudinales y transversales. Ya saben que ustedes podrían trazar una figura completa. Y después encontrarle esas tres dimensiones. Entonces, ojo que aquí, a diferencia de los ejercicios de principio de semestre, estamos buscando obligatoriamente un plano lateral derecho y un lateral izquierdo, o una cara superior o una cara inferior. En este caso, tenemos un lateral izquierdo, un plano frontal, que se puede considerar como lateral derecho, lateral izquierdo, y una cara superior. Y después le damos las envolventes. Y de nuevo, así me equivoque, voy a tratar de encontrar esa línea de calibre más bajo para esas líneas secundarias, porque la idea de jerarquía de línea aquí no se puede perder. Recordemos también que tenemos que buscar orientaciones diferentes. Entonces, de nuevo, voy a poner aquí por ahora mis ejercicios no son muy ambiciosos. Tengo aquí una masita, pero de nuevo le voy a dar esas tres dimensiones donde va a haber tres lados diferenciables. Aquí habría uno, aquí estaría otro, y de ahí saldría el tercero también. Y luego le doy sus respectivas envolventes. No se preocupen si al principio no les salen bien, pero insistan hasta que el pulso empiece a quedar cada vez mejor, o por lo menos un poquito mejor. ¿Listo? Esto al principio puede ser difícil, sobre todo para los que no tengan nada de experiencia con tinta y pincel, pero tampoco quiero que se esperen a que tengan un brush pen para empezar a practicar un trazo más suelto, un trazo más tranquilo y en últimas más dinámico. ¿Listo? Entonces, como todos están obligados a tener tinta y pincel para tercer corte, quiero que se animen a hacer estas exploraciones con tinta china. ¿Listo? Si tienen brush pen y si tienen plumones, también las pueden hacer con esos materiales, pero necesitamos que haya al menos una parte sustancial de esta práctica que se haga con tinta china. ¿Listo? Entonces, este primer ejercicio, yo por correo les voy a especificar cantidades para que nadie se vaya a perder. De este primer ejercicio, que literalmente consiste únicamente en convertir cualquier masa, cualquier figura que ustedes dibujen en cajas tridimensionales. ¿Listo? Este es el primer ejercicio. Todavía no vamos a hacer personajes, todavía no vamos a hacer plantas, todavía no vamos a hacer artefactos, no vamos a hacer letra ilustrada, no vamos a hacer portadas. Primero que todo nos vamos a familiarizar con la idea de una volumetría, que es como esa hibridación entre formas orgánicas e inorgánicas. ¿Listo? Entonces recuerden, ustedes pueden dibujar cualquier figura y después encontrarle esa división en tres dimensiones. Y después le asignan envolventes. Esa sería una manera de hacer este ejercicio. Otra manera de hacer este ejercicio es dibujar uno solo de los lados.
y luego proyectar los otros dos. Yo aquí podría proyectar la silueta entera y luego encontrar la división de un lado más corto y un lado más largo y luego le doy envolventes. Acuérdense también, por favor, de estar revisando constantemente si están haciendo las mismas figuritas una y otra vez. Si la respuesta es sí, tenemos que buscar variedad de alguna manera. ¿Listo? Y si bien estas figuras pueden ser más complejas, no las hagan tan complejas que las tornen inmanejables. ¿Listo? Ahí tenemos este. Espérenme, ajusto un poquito acá que no quiero que quede nada por fuera. Listo. Entonces yo tengo esta figurita acá y lo mismo. Le voy a buscar esas tres dimensiones, pero no solamente con una transversal y con una longitudinal y dos transversales o tres transversales, sino que literalmente voy a separar un plano. En este caso, fíjense que es un plano inferior, un lateral izquierdo y un lateral derecho. ¿Listo? De vez en cuando, ustedes se pueden dar cuenta, me están quedando errorcitos de calibre. No se impacienten demasiado con eso. Es mejor que cometan ese tipo de errores, pero que todo el tiempo estén cultivando el pulso de la mano. Y dense cuenta cómo la longitudinal y las transversales de verdad ayudan a volumetrizar estas figuras que al principio pueden tener una apariencia muy incierta. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio, cajitas tridimensionales orgánicas, por decirlo de alguna manera. Ese es el primer ejercicio, solo la primera parte de estas exploraciones que abren el tercer corte. Ahora, retomemos otro tema que también vimos en segundo corte, aunque en realidad, desde el primer corte ya habíamos hecho algunos ejercicios de lo que voy a mostrar a continuación. Vamos a extender un poquito por acá, listo. Entonces, nosotros en primer corte habíamos hecho, tengan mucho cuidado aquí, la tinta china en general seca rápido. Entonces, una cosa que yo hago, yo tengo aquí un vasito que está un poco golpeado, es mi vasito como para, este es solo para limpiar. Entonces, algo que a mí me gusta hacer es, no de una como revolverlo aquí en el agua, solamente lo humedezco, ¿listo? Y una vez lo tengo humedecido, lo puedo dejar encima de una toalla absorbente de papel, obviamente por fuera de la bitácora. ¿Listo? O sea, quiero que el pincel conserve suficiente humedad, pero no voy a tratar de limpiarlo de una vez porque, por ejemplo, si tengo este vasito de agua, yo obviamente lo puedo cambiar, pero la idea no es estar reemplazando el agua todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, solo, eso sí, yo no voy a dejar que se seque la tinta en la punta del pincel, pero tampoco voy a estar dejando el pincel completamente limpio cada vez que frene un ejercicio antes de empezar el siguiente. Entonces, recapitulemos una forma de proyección muy sencilla que habíamos hecho desde el primer corte, que la enfocamos mucho en el segundo corte. Si yo tengo un óvalo y otro óvalo, yo puedo combinar ambos para formar un cono o un cilindro. Eso no tiene mayor misterio. Si yo tengo un rombo y tengo un segundo rombo, uno arriba y otro abajo, uno como cima y otro como base, yo puedo tener un trapecio. Perdón, puedo tener un prisma, siempre estoy confundiendo esos términos, mis disculpas. Puedo tener un prisma o puedo tener un cubo. Digamos un cubo que yo siempre digo voy a hacer un cubo y me sale un prisma o viceversa. Entonces que aquí sí salga un cubo. ¿Esta mecánica en qué consiste? En duplicar una figura para crear un sólido vinculándola mediante líneas. Algo similar a esto es lo que hicimos con la introducción a proyecciones libres, donde dijimos tenemos un rombo o un trapecio, tenemos otro, su rotación es diferente, y ahora utilizando líneas curvas que pueden ser convexas o cóncavas, creamos un sólido de una apariencia más compleja y más orgánica, donde las envolventes nuevamente ayudan a reforzar ese carácter más complejo de dicho sólido. Estas operaciones están bien, pero entonces ahora vamos a tener muy en cuenta qué es lo que ocurre cuando empezamos a variar las figuras que sirven de base y de cima. Es decir, que si yo no tengo un trapecio o un rombo o un óvalo, sino tengo una figura diferente y la duplico, igual voy a estar creando volúmenes, pero esos volúmenes van a ser más complejos. Entonces voy nuevamente a utilizar lápiz. Tengo aquí, ya saben, simplemente estoy usando el lápiz rojo como referencia. No voy a obligarlos a que lo tengan, pero si lo quieren utilizar está bien. O sea, un lápiz, el que llaman lápiz de chequeo, puede ser una buena herramienta para hacer estructuras. Creo que es una herramienta que se presta mucho para
para hacer indagaciones como muy tranquilas, como que se presta mucho para que los trazos sean muy como desenfadados, pues. Entonces fíjense lo que tengo aquí, tengo un hexágono que no es simétrico y voy a dibujar otro de esos en una posición diferente. Ya saben que nosotros podemos trazar una línea que esté a la mitad en la dimensión más larga, entonces tenemos una longitudinal, podemos trazar una mitad en el lado más angosto, entonces tendríamos una mitad transversal, ahí podemos empezar a encontrar los ejes de esta figura, para, por ejemplo, si necesitamos entender cómo está rotando, entonces sáquenle los ejes. Acuérdense que también a partir de acá podemos encontrar las perpendiculares de cada figura para entender hacia qué dirección proyectar la dimensión que falta si tenemos alto o ancho y está faltando, por ejemplo, la profundidad. Y ahora voy a utilizar líneas curvas y lo mismo, voy a elegir dónde la línea va a ser cóncava, dónde la línea va a ser convexa. Esta es una convexa porque se proyecta hacia afuera. Las curvas cóncavas se proyectan hacia adentro. Entonces, de una vez, voy a recuperar otra vez el pincel. Entonces, el pincel en este momento me va a estar dando un trazo como gris oscuro, pero es lo suficientemente bueno. Eso sí, si el trazo está quedando mucho más grueso de lo que ustedes quieran, entonces descarguen el pincel en la toalla absorbente y ahí ya vamos a poder valorar la línea de manera mucho más delicada. Entonces voy a tener aquí esta base, este hexágono asimétrico, y fíjense que yo voy a seguir vinculando mediante líneas curvas los diferentes lados de ese hexágono. Obviamente aquí solamente voy a marcar lo que está completamente visible. Y de nuevo voy a poner envolventes. Y las envolventes tienen que seguir la figura. De hecho, aquí yo no estoy usando, o sea, utilicé curvas para proyectar la profundidad. Pero estas líneas envolventes no son curvas. ¿Son qué? La línea quebrada que corresponde a estos dos lados y a estos dos lados del hexágono. Y ahí tenemos ese sólido menos típico. Aquí tenemos el potencial problema de que se ve más bien plano porque aunque alcanzamos a ver 1, 2 y 3 lados, todavía no está iluminado. Entonces vamos a probar con figuras que tengan una rotación diferente. Vamos a probar a darle a este rombo lados curvos y vamos a proyectar hacia otro rombo más grande que también tiene lados curvos. Y vinculamos. Vamos a cargar un poquitín más el pincel. Y empezamos. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta práctica? Que nos vayamos familiarizando con la tridimensionalidad de formas complejas. Pero en todo caso, no estamos renunciando al principio de síntesis visual que gobierna todo el curso. El realismo en este momento no nos importa. Lo que nos importa es un análisis de estructuras que cada vez se va volviendo más sofisticado, pero que no renuncia a la idea de síntesis visual. Es decir, que la textura realista se transforma en quiebres de silueta, la complejidad de algo tan rico y tan variado y tan difícil de entender como la anatomía humana o animal se convierte en unas pocas masitas, unas pocas almohadas, unos pocos tubos, unas pocas figuras elásticas que tienen una torsión y una rotación y una estructura misma que está siendo impuesta por nosotros desde la combinación de esas formas inorgánicas con formas que son un poco más orgánicas y más curvas. ¿Listo? Entonces, recapitulemos, por si alguien de pronto está viendo esto y no me está entendiendo qué es lo que estoy intentando hacer yo aquí. Lo que estoy haciendo yo es jugando con la proyección de dos o más siluetas, pero esas siluetas ya no van a ser óvalos o rombos. Bien, aquí tengo un pentágono de apariencia más orgánica y aquí lo voy a cambiar de rotación, pero también de tamaño. Pentágono y aquí lo voy a poner otra vez. Aquí lo voy a poner otra vez, pero más pequeño y en otra rotación. Entonces, 3 pentágonos asimétricos cada uno, es decir, que sus lados no son proporcionales y cada uno en una rotación diferente. Si se dan cuenta, en una rotación que gradualmente va cambiando. Y vamos a ello. Entonces, empiezo aquí. Sigo acá.
Aunque de hecho hay lados acá que son invisibles. Entonces solamente voy a marcar el lado exterior. Y por aquí también. Y ahora vamos a vincular con líneas curvas. Entonces voy a tener cuidado de que cada lado empate con el siguiente. Esto también lo hubiera podido haber hecho en la estructura del lápiz, pero quiero pues arriesgarme a trabajar de manera un poco más eficiente, a ver cómo me va. Fíjense lo que empieza a ocurrir con este tipo de figuras. Esto ya no parece una caja común y corriente, esto se ve muy diferente, se ve mucho más complejo, pero esa complejidad se sigue restringiendo por simple virtud de seguir hablando nosotros en este momento de unas proyecciones que no están tratando de ser nada más que geometrías que cada vez se van haciendo más complejas. ¿Listo? Entonces, cada vez va a surgir de manera más clara la idea de un volumen que, por ejemplo, aquí, ya no, al no estar hablando de una caja ni de una proyección libre básica basada en rombos, vamos a tener una base estructural de la que podemos sacar, por ejemplo, una criatura o un personaje complejo o de pronto una máquina. Pero de nuevo, antes de llegar a esos resultados, quiero que estemos un rato practicando estos dos tipos de ejercicios. La caja que se convierte por virtud de las curvas en un sólido que tiene 3 dimensiones y 3 lados diferenciables, pero todo elástico, y además de eso, la proyección de formas que no son ni rombos, ni trapecios básicos, ni óvalos, para generar volúmenes también más complejos. ¿Listo? Entonces voy a terminar aquí. Estamos en el minuto 46, ya nos estamos acercando al final de esta explicación. Entonces simplemente voy a seguir con lo mismo. Aquí voy a dibujar un triángulo. Pero ese triángulo, pero espérame, yo necesito que este triángulo esté, quiero que este triángulo esté más por acá porque quiero ver más de un lado. ¿Listo? Entonces tengo aquí este triángulo, le voy a redondear sus lados. Voy a dibujar aquí otro triángulo. Acuérdense que siempre podemos encontrar los ejes. Triángulo que tenga los lados redondeados. Puede ser más grande, puede ser más pequeño o pueden tratar de hacerlo igual. Y elijo si voy a utilizar formas cóncavas o curvas cóncavas o curvas convexas o una combinación de las dos para generar la proyección en 3 dimensiones. Idealmente, ¿qué no debería pasar, muchachos que me oyen en el futuro cercano en este ejercicio? No debería haber líneas rectas en ninguno de los ejercicios. No debería haberlas. Y lo ideal sería que haya solamente curvas que sean muy agudas, muy pronunciadas y a veces curvas que sean muy planas o mucho más planas. ¿Sí? Curvas llanas o curvas más pronunciadas. Obviamente hay algunos ejercicios donde como que casi estaba sacando líneas rectas, ¿ok? Pero como les digo, el ideal de esto cuando ya estén generando sus propios ejercicios es que se note que todos esos sólidos están basados ya completamente en formas orgánicas. ¿Listo? Entonces, de eso se trata esa práctica. Ustedes se pueden dar cuenta que varias figuras de estas podrían llegar a servir, por ejemplo, para las partes del cuerpo de un personaje o una criatura. Y eso no es accidental. Lo que estamos buscando nosotros es entender en 3 dimensiones volúmenes que van a tener una aplicación práctica muy real para nuestros ejercicios, no solamente de la clase de bocetación. Entonces, por eso es que quiero que nos concentremos en estos dos tipos de ejercicios para empezar. Entonces, listo, aquí saco otro. Y le saco sus envolventes. Cuidando que esas envolventes promedien la inclinación de la cima y de la base. Cuando no, si ustedes se pueden dar cuenta, estas envolventes como que se parecen mucho, es porque aquí cometí el error de no rotar todavía más la figura. Pero en todo caso, pues si la lógica de esa perspectiva me dice eso, pues por ahora la respeto. Mientras sigo buscando, eso sí, formas que sean más atrevidas en su rotación, en su ángulo y en su misma silueta. Entonces, por ejemplo, acá tengo esto. Y nuevamente vamos a buscarle sus envolventes. Listo. Entonces, esa es la esencia de estos ejercicios. Ahora vamos a completar en los últimos minutos con una práctica de entintado. Vamos a combinar los ejercicios de sólidos con la aplicación de sombras. Entonces,
Volvamos a ello, que la lamparita nos ayude. Vamos a encuadrar bien para aprovechar al máximo el papel. Y comencemos. Entonces, una vez ustedes tengan algo de práctica con estos sólidos, y ya saben, ustedes pueden dibujarlos directamente como yo lo estoy haciendo sobre el papel, lo que es más arriesgado. Les puede enseñar más, pero su margen de error se va a volver muy estrecho. Ustedes pueden directamente sobre el papel dibujar el sólido en tinta. O ustedes pueden primero dibujar una estructura con un lápiz. Puede ser un lápiz normal, un lápiz rojo, un lápiz azul, con bolígrafo, como sea que les parezca más conveniente. Le dan sus envolventes teniendo muchísimo cuidado de controlar la jerarquía de línea y dándose cuenta, como está pasando en este ejercicio, que esas envolventes tampoco pueden ser rectas. Esas envolventes, para que de verdad envuelvan, valga la redundancia, en la figura, tienen que ser curvas que abracen las diferentes torsiones, las diferentes curvaturas que vaya adquiriendo cada diseño. ¿Listo? Entonces, pueden dibujar directamente así o pueden dibujar primero una estructura. Y en esa estructura, encontrarle primero el lado izquierdo, el lado derecho, el lado superior, el lado inferior. Después se encuentran los otros laterales. Y ahí sí pueden hacer el trabajo de materializar la línea con tinta y pincel. Y por favor, recuerden siempre esa jerarquía de línea. Muy, muy, muy importante. De pronto al principio la van a sentir como muy difícil de lograr, pero de nuevo el pincel les puede dar como un empujón bien fuerte en lo que se refiere al control del pulso. Entonces por eso es que necesitamos trabajar al menos una parte de estos ejercicios en pincel. Y pongo sus envolventes, listo. Pero entonces habíamos dicho que íbamos también a poner sombras. Listo. Entonces, es muy fácil conseguir una paletica para aguadas. No se vayan a dejar sacar harta plata por uno de estos. Esto no debe valer más de pronto 1.000 pesos en una papelería de esquina. Si la encuentran a 3.000, 4.000, 5.000, a menos que sea de metal, y no recomiendo que la compren de metal, no es necesario. No se vayan a dejar sacar plata, harta plata por una cosa de estas. Entonces, según sea su necesidad, ustedes pueden crear varios tonos de gris. Yo aquí voy a tomar un pincel plano. Voy a descargar una cierta cantidad de agua aquí. En este momento no tengo un gotero, que sería más recomendable para esto. Y voy a crear mezclas de gris. Ahora, como estamos hablando de un trabajo de aguada y un trabajo de bocetación, sería poco procedente buscar tonalidades específicas en términos de porcentajes. Yo personalmente considero muy, muy fuerte, muy complejo decir vamos a sacar un 15% de gris. Yo creo que podríamos tener un gris de clave alta y un gris de clave media y un gris de clave baja, o incluso podríamos tener un gris de clave media tirando a clave baja y un gris de clave alta, y eso podría ser suficiente. Entonces, tienen que tener muy en cuenta que la tinta china contamina mucho los líquidos. Entonces, si yo voy a sacar un tono de gris, yo puedo darle un poquitín de la tinta que tiene mi pincel, y eso probablemente va a ser suficiente para crear un primer tono, así es un tono muy claro. Ustedes pueden dar cuenta, yo estoy mezclando con el cabo del pincel. O sea, creo que eso evidencia que soy un poco informal con estas cosas. Entonces voy a seguir dándole como pintaditas con mi pincel hasta que encuentre un tono que me resulte conveniente. Creo que ahí tengo casi un tono de clave alta. Voy a darle un poquito más y de pronto ya me pasé. Vamos a ver. Tengan en cuenta, por favor, que si ustedes practican acuarela o acrílico o wash, la tinta china debe tener sus propios pinceles. Esto ahí tengo un tono que puedo considerar de clave alta, y aquí voy a contaminar más, valga la palabra un poco despectiva.
este otro tono para que quede como un gris de clave baja. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, tinta china con los pinceles que ustedes usan para acuarela, y algunos de ustedes ya trabajan eso, ustedes básicamente están dañando sus pinceles y están dañando su acuarela. Entonces, tienen que tener bien separados los pinceles que son para tinta negra de los pinceles que son para aguada de color o para pintura de color. Y lo mismo cuando ustedes van a trabajar estas tonalidades, si tienen un solo pincel, en cualquier momento el pincel va a empezar a contaminar los tonos que ya dejaron antes. Entonces yo no voy a usar, este es mi pincel para líneas, voy a dibujar con este pincel líneas negras. Voy a utilizar otro u otros pinceles, por ejemplo tengo este pincel este pincel plano y tengo aquí este otro, entonces yo puedo decir el cafecito lo voy a usar para clave baja, el que es más claro, el que es más grueso lo voy a usar para clave alta. Entonces probemos estos tonos a ver cómo están quedando. Sí, creo que son adecuados. Un tono de clave alta y este con un tono como de clave baja, clave media tirando a clave baja. Sí, aunque todavía valdría la pena nutrirlo de un poco más de tinta. Este es el tipo de líos en los que uno se mete cuando recién está empezando a trabajar. Si uno puede decir, pero qué mamera, mejor trabajar en marcador y ya no nos hacemos tanto drama con la paletica y todo eso. Y pues tienen razón. Y miren, yo les voy a ser sincero, yo creo que trabajo 10% de tinta y 90% de marcadores, plumones, brush pen y bolígrafo. Pero hay un valor en tener la capacidad de generar tonalidades diferentes y generar esas tonalidades cuando nuestros recursos no son tan, ¿cómo se dice? No son tan nutridos. O sea, es que uno, desde que tenga la paciencia para pasar unos minutos creando estos tonos de gris, en realidad, ¿cuánto estamos gastando aquí comparado con un brush o comparado con un marcador Copic o Color o Touch? ¿Cierto? O sea, hay una ventaja logística, una ventaja económica fuertísima en el uso de tinta china de la que tenemos que ser conscientes porque puede ayudar no solamente a abaratar nuestros costos de materiales, aunque eso está bien también, sino también nos puede dar una versatilidad en tonalidades, eventualmente en texturas y acabados que no podemos ignorar. Fíjense, estaba como siempre yo dejando las cosas fuera de cámara, entonces fíjense que ya tengo este tono, un tono de clave media baja, y tengo también este otro tono que me sirve como un tono de clave alta. ¿Listo? Entonces voy a combinar las tres cosas. Voy a trabajar línea y manchas. Y voy a empezar a iluminar estos ejercicios de volúmenes. Esa es la segunda parte o la tercera parte de estos ejercicios. Primero las cajitas redondas o cajitas redondeadas. Después las proyecciones que son un poco más complejas, pero ambas van generando volúmenes que se sienten cada vez más orgánicos. Y después vamos a darles iluminación. De nuevo, yo puedo trabajar directamente sobre el papel o yo puedo trabajar primero creando estructuras con lápiz, sea ese lápiz grafito normal, lápiz rojo o lápiz azul. El lápiz rojo, una ventaja que tiene es que, por ejemplo, para dejarse escanear, desaparece muy rápido. O sea, es una herramienta, no es de extrañar que se use de manera profesional, porque deja trabajar no solamente muy bien, por lo que les digo, la comodidad que da al momento de hacer el trazo, sino que también al momento de hacer un registro digital, es muy fácil desaparecer esa línea. Pero en últimas, no es obligatorio que lo tengan. Nos habían recomendado que lo pidiéramos. Yo la verdad no es que no queden en cuenta, sino pues no me pareció inmediatamente útil, así que no se lo voy a imponer a nadie. Pero si alguien lo quiere conseguir, lo consiguen como lápiz de chequeo rojo, simplemente un lápiz rojo que no sea parte de un juego de lápices de colores. Porque el lápiz de color como el que usamos en el colegio, por ejemplo, ese lápiz es más graso todavía y para hacer líneas muy finas no es tan bueno. Esta es una línea, esta es una mina que es grasa, pero es como bien compacta, ¿no? Creo que solamente lo voy a poder explicar bien cuando lo usen para dibujar. Pero el caso es que van a sentir que no se desmorona tan rápido como un lápiz de color común y corriente. Y eso es muy bueno para la consistencia de las líneas. O sea, uno puede dibujar muy finito con esto. La punta mantiene su consistencia durante mucho tiempo, lo que lo hace muy conveniente para trabajar bocetación de estructuras. Entonces, listo, voy a sacar aquí un par de estos sólidos de lados curvos.
Voy a hacerle aquí algunas modificaciones. Voy a, por ejemplo, a bombarlo más. Que aquí estoy cometiendo varios errores con esta, pero pues bueno, ya como lo habíamos dicho, no nos vamos a complicar demasiado con esto. Si vemos que el boceto simplemente quedó como muy mal, pues podemos hacer otro, no hay problema. De una vez voy a hacer eso aquí. Vamos a sacar otra cajita que tenga una apariencia más interesante y que tenga líneas más ordenadas. Eso. Y mucho cuidado con esa jerarquía de línea, muchachos. Es muy importante esa parte para estos ejercicios. Listo, entonces tengo algunas figuritas y ahora voy a empezar a darles un trabajo de iluminación. En ese trabajo de iluminación simplemente voy a distinguir entre un gris de clave alta y un gris de clave media. O incluso si le dan una sola capa de gris, también podría estar bien. ¿Listo? Pero quiero que nos vayamos familiarizando de una vez con la posibilidad de hacer un trabajo de iluminación muy sencillo con esa tinta diluida. Fíjense que yo simplemente como que froto con suavidad con un solo movimiento de la mano. Yo estoy trabajando aquí en papel bond. Es un papel bond de buena calidad. Es un gramaje que no es, por ejemplo, el de las hojas para fotocopia. Es un gramaje un poco más alto. Si su bitácora tiene un papel que sea demasiado endeble, pues ya saben, pueden trabajar en hojas de Durex y luego las cortan bien y las pegan con Pegastick en su bitácora y no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Fíjense también que estas manchas que van surgiendo sobre el papel no son estrictamente tan exactas. Ustedes, no sé si se alcanza a notar ahí que esas manchitas como que tienen pequeñas imprecisiones que no son para nada importantes. O sea, su existencia no es molesta. ¿Listo? Porque estamos hablando de una técnica de aguada que permite cierto margen de error, pero que también es un margen de expresión. ¿Listo? Es decir, que yo puedo desfasarme un poco y desde que la apariencia del boceto sea dinámica, el boceto no se va a leer como un boceto incorrecto. ¿Listo? Entonces ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, hay partes de las manchitas que son como más pesadas, más cargadas, y otras que son un poco más ligeras. ¿Qué es lo que no quiero que pase? Por favor, no quiero que ustedes vayan a tomar creo que lo puedo explicar mejor con el gris de clave media baja. No quiero que ustedes hagan un trazo y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro. Sino, no, traten de buscar una sola manchita. Mientras que la mancha esté húmeda, se va a dejar fusionar. Lo que no quiero es que conviertan esta técnica en una especie de marcador, porque pues para eso existen los marcadores. El marcador se tiene que construir trazo a trazo, golpe a golpe, mientras que la aguada vale mucho la pena que se trabaje de una manera un poco más libre. ¿Listo? Entonces ustedes pueden ver que aquí, de nuevo, yo estoy básicamente usando como un charquito, no es demasiado, no estoy diciendo que tienen que cargar al máximo el pincel, pero estoy jugando con la humedad del pincel. ¿Listo? Ustedes se pueden dar cuenta que yo como que lo raspo un poquito contra el borde de la paleta. Eso no es malo. Y de nuevo, yo no estoy buscando que haya máxima nitidez, precisamente lo contrario. Lo importante no es qué tan nítida es esa mancha, ¿sí? De nuevo, como que en los bordes puede haber pequeñas imprecisiones, pero toda la expresión del boceto es muy dinámica. ¿Listo? Lo que no quiero que hagan, por favor, es que conviertan esto en un marcador donde se vea raya a raya, donde se vean rayitas chiquitas, porque precisamente lo que estamos buscando con esto también es pensar en términos de planos de tinta. ¿Listo? Esas manchas que van formando nuevas sombras, pensadas como planos, nos van a permitir trabajar muy rápido. O, de nuevo, el margen de error con esto va a ser más pequeño que con Brush Pen. El margen de error más amplio nos lo va a dar una herramienta que nos obligue solo a trabajar con entramados, por ejemplo, el bolígrafo. Es probablemente la herramienta más amable para iluminaciones, pero la más exigente en tiempo. Pero esta herramienta, a costa de exigirnos tener un poquito de pulso, nos va a dar un dinamismo que es marcadísimo. Entonces quiero que tengan eso presente. Y sobre todo, como resumiendo la totalidad de todos estos ejercicios, no es por accidente que vamos a empezar a trabajar pincel. Esto tiene un valor de expresión, de economía, de síntesis, de mecánica para ir soltando la mano, que vale la pena que el pincel nos ayude a reforzar. ¿Listo? Que no se vuelva una situación como de
hice mal un ejercicio y entonces volví inmediatamente al portaminas que siempre uso, al lápiz que siempre uso o al bolígrafo que siempre uso. No, a las personas, por ejemplo, a las que les he señalado cortésmente que trazan con mucha fuerza, pues con el pincel, trazar con mucha fuerza inmediatamente destruye los dibujos. Entonces ahí está el reto de ir puliendo poco a poco ese pulso para ir optimizando la expresión que dan nuestros bocetos. ¿Listo? Y también que no dependan de tener unos marcadores que pueden ser costosos. Igual yo no digo esto con desprecio. Yo adoro los marcadores, pero que se den cuenta que no necesitan ir a los materiales más costosos en su paleta de materiales para poder tener rango tonal. ¿Listo? El papel bond se va a encorvar un poco, pero no se va a deformar tanto en el caso de este bond. Como les digo, esto es un bond que es como una cartulina delgadita, pero hay papeles que son más endebles. Si su bitácora es de esa categoría, entonces pueden hacer ejercicios en Durex. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que nosotros aquí estamos ya haciendo unos trabajos de iluminación donde esas cajitas definitivamente se convierten en objetos tridimensionales. No hay pierde, o sea, obviamente alguien puede decir, esto no me gusta tanto, esto me parece más bacano, pero no importa. Es evidente que ya tenemos una caja tridimensional y que esa caja tridimensional, por elástica que sea, está comunicando lados claramente diferenciables, tanto por silueta como por líneas envolventes o reforzadas por líneas envolventes, pero definitivamente mediante el uso de sombras. ¿Listo? Entonces, para que tengan eso presente. El último tipo de ejercicio, que en realidad no es otro, es una pequeña variación sobre lo que estamos haciendo, es este otro, que también es valioso y vale la pena hacerlo. Voy a tomar aquí mi pincel con la tinta china. De nuevo voy a elegir si es a partir de estructura o es a partir de improvisación directa sobre el papel. Si, de nuevo, si se sienten tímidos, si creen que no les va a salir tan bacano, pues vayan primero a una estructura preliminar en lápiz y luego sí reafirmen con tinta. No hay ningún problema con eso, es una clase de bocetación. No hay problema con que haya prebocetos. Vamos a hacer este aquí y vamos a hacer también este por acá. Un volumen que tenga un mayor nivel de torsión. Listo. Le pongo sus envolventes y pasamos a entintar. De nuevo, voy a tener cuidado del... Aquí ya alcanzo a sentir como el chichoncito del papel, pero o sea, igual como que me excedí un poquito en la humedad de la aguada, pero no tanto como para que se destruya la hoja. La tinta china tampoco se va a pasar, pues ustedes alcanzan a notar ahí que hay cierta deformación. Desde que lo dejen secar bien, que la dejen secar abierto, no cerrado, porque lo que puede pasar es que la humedad al evaporarse se puede concentrar en otras hojas y eso puede empezar a deteriorar la bitácora como un todo, entonces lo dejan abierto, puede ser al sol, eventualmente esa hoja va a quedar más planita y ya por virtud de cerrar la bitácora y las presiones que recibe la bitácora en la maleta o cuando le ponen libros encima, va a quedar casi totalmente plana otra vez. ¿Listo? O sea, la aguada no va a destruir el bond desde que no sea pues una aguada de página completa y desde que no sea el papel más endeble. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Yo le voy a hacer las líneas en tinta a estos sólidos. Acuérdense de esa línea valorada, acuérdense de esos temas de calibres que se lean variables. Y si hablamos de una correcta jerarquía de línea, las líneas envolventes deben ser, ahí me cometí un error, pero las líneas envolventes deben ser más delgadas. ¿Y ahora qué voy a hacer yo aquí? Voy a tomar nuevamente la tinta, creo que desde este ángulo no se alcanza a ver, pero y yo no puedo inclinar mucho el tintero porque cometo un estúpido accidente, pero yo no meto la punta completa del pincel en el tintero, yo pongo más o menos como un tercio, ¿listo? Porque en últimas cargarlo demasiado no me sirve, por lo que tengo que ir como trazo a trazo y quiero además que al no estar tan cargado yo pueda controlar mejor líneas delgadas. Una vez tengo este sólido, le puedo dar una iluminación, ya no desde múltiples tonos, sino de alto contraste.
Acuérdense que desde primer corte venimos diciendo que las iluminaciones de ambos tipos son útiles. No se trata de decir una es mejor que la otra. Esta es más profusa, nos permite explorar más tonalidades, nos permite ser más sofisticados con nuestros esquemas de iluminación, pero la iluminación de alto contraste tiene un valor altísimo y es que nos permite indagar inmediatamente si la figura tiene o no legibilidad. Si hablamos de ser respetuosos de ese bloque de tinta y al momento de dibujar ese bloque de tinta, la figura parece que desaparece o se deconstruye, pues ahí toca revisar el diseño o toca revisar la iluminación y repetir el ejercicio. Entonces, para que tengan cuidado con eso, pero de nuevo, el ejercicio de alto contraste no lo perdamos de vista. ¿Listo? Entonces, voy a elegir el plano. Ya saben que el error craso cuando estamos haciendo iluminación de alto contraste es dejar rayitas de sombra aún en una cara de luz. En iluminación de alto contraste tenemos que ser totalmente binarios. Lo que es sombra es bloque de tinta. Lo que es clave media y clave alta es reserva de luz, o sea, el blanco del papel y basta. Nunca vamos a hacer esa primiparada. Y si ya lo hicieron, no quiero que lo hagan más veces en los nuevos ejercicios, de tener un lado que está parcialmente iluminado. Eso no funciona. Para los que no sepan de qué estoy hablando, hay personas que han hecho esto. Tienen, por ejemplo, un cubito y decimos iluminación de alto contraste. Y vienen y hacen esto. Le dan como una barba de sombra. Y por aquí también. Y a veces por aquí también. Esto es completamente incorrecto. Completamente. Tiene que ser un sistema binario de iluminación. Hay luz como bloques de reserva blanca del papel o hay sombra como bloques de tinta. No hay más. No hay nada más. ¿Listo? Que tengamos mucho cuidado con eso, por favor. Entonces, para que tengamos presente que ambos tipos de ejercicios son muy útiles, ambos son válidos, ambos pueden enseñarnos mucho. Y si se dan cuenta, antes de empezar con personajes o con escenografías, con elementos escenográficos como plantas o edificios, o con diseños de máquinas o con diseños de criaturas, antes de cualquiera de esas cosas, tenemos que familiarizarnos con este nuevo nivel de perspectiva, con este nuevo nivel de volúmenes y con este nuevo acercamiento a línea y la escala tonal. Entonces, lo que ustedes van a hacer para Semana Santa es una cierta cantidad de estos ejercicios, tanto solo en línea como con iluminación de rango completo, que simplemente va a consistir en dos o más tonos de gris, como de iluminación de alto contraste. Cantidades y especificidades se las digo al correo. Y muchas gracias por ponerle atención a este video que se tuvo que hacer por las coyunturas que vivimos el día de hoy en la ciudad de Bogotá que nos impidieron hacer la clase presencial. Igual yo voy a dejar este video público por si los estudiantes de los otros cursos lo quieren ver, pues tienen ahí un mini spoiler de lo que vamos a estar haciendo en clase. Cuídense todos y recuerden que el correo es una puerta abierta. Cualquier pregunta que tengan, jamás duden en guardársela. Buena semana para todos.